Vamos a nuestra Biblia y abrámosla ahí en la primera carta a los Corintios. Estaremos leyendo de los versículos 32 al 35. Podemos decir que todas las cartas a las iglesias y a los pastores son cartas pastorales y cartas a las iglesias. Evidentemente son cartas de ellos porque a ellos se las envió Pablo, solo que el origen de las mismas tendríamos que hacer referencia a que son cartas de Pablo para los colosenses, los corintios, los tesalonicenses, los romanos. ¿Querrá decir eso que está incorrecto si usted dice primera de Corintios? No, porque ya la carta la recibieron los corintios y es de ellos. Pero el que originó esa carta fue precisamente Pablo. De ahí que digamos nosotros a los corintios, primera a los corintios, segunda a Timoteo, primera a los tesalonicenses. ¿De acuerdo? No me diga que está mala la niña. No, ya se fue. ¿Ya se fue? Qué bueno, ahí salió, agarró en el camino. Le íbamos a extrañar. Qué gusto verte, Anthony. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así es que siempre que me oye referir usted las cartas, me refiero a los corintios. Y no, si usted dice primera de Corintios, no necesariamente es incorrecto, pero le digo para que no sienta usted esa diferencia, porque el pastor dirá los corintios. Es por eso. Ok, entonces estamos en primera los Corintios, estamos viendo el capítulo 7. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Yo le tengo que decir, mi intención, la personal, fue poder predicar hasta el final del capítulo. Pero después de este versículo 35 se pone muy espesa la doctrina. Estos últimos versículos hasta el 39 de 1 Corintios 7, inclusive me asusté cuando empecé a leer algunos detalles de los teólogos que comentan esta porción y que refieren difíciles de interpretación. Hay algunos comentaristas, teólogos que dicen, oye, esto está oscuro, necesitamos mucha luz de otra parte de la palabra de Dios para poderla meditar. Entonces le corté en el 35, dije, bueno, vamos a tener más tiempo al cabo no llevamos prisa, ¿verdad? ¿O sí llevamos prisa? No, vamos a tomarlo con calma y vamos a aprender. Porque de otra manera pues estaríamos predicando de acuerdo al capricho nuestro en lugar de a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no queremos hacerlo según lo que yo pienso, pero tenemos que hacerlo según lo que la disposición divina dispone. Y dice la palabra de Dios así, siga con su vista, estoy en 1 Corintios 7:32. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Esto es palabra de Dios. Voy a invitarles a que todos a una voz leamos el versículo 35. Así es que voy a esperarlos. Busquen en su Biblia versículo 35. Es de ahí de donde extraemos el título del mensaje. Y a mí me gustaría abrir una convocatoria. Si usted tiene la inquietud de proponer alguna viable manera de poder hacer más digerible la predicación de la palabra de Dios, tenga bien acercarse y decir, hermano, no sé, he pensado y externelo. Ya el Señor nos dará gracia delante el uno del otro para
para que usted me ayude o para que yo le instruya. ¿Ok? Y esto nos pueda ayudar a seguirnos alimentando según la voluntad de Dios. Venimos a la iglesia principalmente a eso, a edificarnos espiritualmente, y no lo haremos sin alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, y todos tienen ahí el versículo 35, dice así la palabra de Dios, todos a una voz. Esto digo por su propio beneficio. No para poner restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Qué fidelidad la de la palabra de Dios. No tendría por qué darnos los paraqués, pero nos los da. Vamos a repetir y medite en esto que va a estar leyendo, ¿de acuerdo? A una voz. Déjeme oírle. Dice la palabra de Dios. Esto digo para... Propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Amén. La manera en la que podemos percibir esos dos polos no es para, pero sí es para. La fidelidad de Dios quiere cerrar cualquier posibilidad de especulación. Entonces si no es para esto, entonces ¿para qué es? Pues es para esto. Cuando ya el Señor nos muestra las dos posturas, yo le pregunto a usted, ¿para dónde va a hacerse usted si ya no tiene manera de escaparse? Ese es el planteamiento de la sintaxis de este versículo. Esto digo para su propio beneficio. Entonces aquí tengo el para. Estoy tratando esto de esta manera, hermanos corintios, escribe Pablo y les dice, es para su propio beneficio. Y no debe haber faltado alguno que pudiera haber pensado diferente. ¿Para mi propio beneficio? Para eso es para lo que lo escribo. No lo escribo para ponerles restricción. Y luego regresa, sino para promover lo que es lo que es honesto, y para asegurar su constante devoción al Señor. Bendito sea el Señor. No se trata entonces de hacer caso a una línea de pensamiento humana o a una preferencia ministerial o pastoral o denominacional, no. Hay un motivo teológico. Hay una motivación que tiene que ver con el propósito de Dios. Y así es como nosotros vamos a abordar este mensaje, no para ponerles restricción, dice Pablo. Hay disposiciones, medidas de seguridad, alternativas preventivas y hasta medidas disciplinarias que hoy día se consideran o pueden llegarse a considerar invasivas. Se consideran abusivas. ¿Por qué me ponen tanto pero? Aquí ya no puedo ni siquiera respirar porque ya me están reclamando. Y se llega a pensar que cuando no, pues a fin de cuentas esto es innecesario. Tengo un concuño, el esposo de la hermana mayor de mi esposa. Él fue empleado del trolley como por 30 años. Y aunque su nivel en el escalafón de los empleados de ahí del trolley no fue muy alto, sí fue de esos empleados muy ¿cómo se puede decir? De esos que se sienten muy orgullosos de ser parte de la organización, ¿no? Muy identificados con el trolley. El trolley, no le decían el trolley. Entonces, cualquier oportunidad que teníamos en las reuniones de hablar de algo de trabajo, él inmediatamente empezaba a sacarlo del trolley. Y recuerdo muy bien aquella vez que, y es muy hablantín a propósito, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien aquella vez en la que dijo, no, Gerardo, la razón por la que hay accidentes en los que el trolley atropella carros y los avienta fuera básicamente es por la distracción de los conductores. Porque tienes que saber, el trolley se preocupa por medidas de seguridad muy, muy extremas. Si tú te das cuenta, en cada crucero hay 3 diferentes maneras de advertir que viene el trolley. Y ahí estoy escuchando, ¿verdad? La primera, tú las has visto, ¿verdad? ¿Cuál es la primera?
Suena una campana, ¿no? Pim, 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 pim. Y esa es la primera que detona. Cuando ya se oyeron varias campanadas, viene la segunda señal de advertencia. ¿Cuál es? Las luces, ¿verdad? Bum, 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 bum. Entonces, ya afectaron tu audición, ya afectaron tu vista. Y ahí está el concuño, ¿no? Explicándome así como si fuera un instructor de cánones de seguridad, ¿no? Y ya oíste, ya estás viendo, y luego viene la tercera. ¿Cuál es? La barra que te va a obstruir el paso. Entonces, para que un conductor se le pasen las tres, quiere decir que de plano o iba bajo la influencia del alcohol o deliberadamente trató de burlarse de eso. Pero ante una situación así, pues no hay manera de que alguien pueda demandar al trolley, porque se comprueba que cada uno de esas advertencias tiene su nivel de eficiencia. Si no la oíste, la viste, y si no la viste, pues te bloqueó. Tuviste el impedimento de avanzar, se te avisó con las luces y se te avisó con las campanadas. ¿Sí o no? No, pues sí, tienes razón, Chilo. Pues ahí está, y él bien orgulloso de su compañía, ¿no? Tal cual. Qué pena que en el plano espiritual, algunas de las veces, estas medidas que encontramos en la Biblia, haya quien las considere innecesarias. Haya quien emita juicios en los que diga, oye, esto está muy invasivo, está muy abusiva esta situación, ¿no? No estará muy extremado ahí el pastor o la doctrina que él nos quiere imponer. ¿Cómo podemos identificar un prejuicio muy evidente a este respecto? Gracias por la pregunta. ¿Alguna vez usted lo ha oído o lo ha visto? Porque es como lo podemos identificar, o tendré que ser más directo. A lo mejor ha sido alguno de nosotros quien lo ha dicho o lo ha hecho. Porque mire, suena más o menos así. No es para tanto, hermano. Yo lo he oído. Hermana, tenga cuidado con esta. No es para tanto, hermano. Sí es para tanto. No, usted se pasa. ¿Usted no le ha tocado oír algo así? Sí. ¿Por qué usted, por un lado, nos dice esto y por qué de este otro lado? Pues a usted no le importa eso. No seamos tan exagerados ni tan extremistas, hombre. Usted venga y... ¿Para qué se preocupa tanto por una manera correcta de interpretar la Biblia, hombre? Dios hace lo que Él quiere. ¿No dice usted que es soberano? Precisamente para cumplir lo que Él quiere es que nos deja su instrucción. ¿No cree usted que está juzgando de manera muy severa? Así es como suena. Esta presunta exageración por las medidas de seguridad. No se tiene que caer en el legalismo religioso, hermano. ¿Lo ha visto, lo ha oído? ¿O ha sido usted el que lo dijo, lo hizo alguna vez? Indiscutiblemente las medidas preventivas, las reservas precautorias y los límites que se preestablecen para o en favor de alguien hoy día, en lugar de ser consideradas por y para propio bien de aquel o aquella que habría de beneficiarse con dichas medidas, por el contrario, se toman o son consideradas opresiones, restricciones, obstáculos e impedimentos injustos. Y se llegan a exclamar posiciones como aquellas que dicen, hey, a mis amigos no se lo impiden. Yo tengo hermanos de otra iglesia donde no hay problema si se hace o se dice, o si se practica o si no se practica. ¿Por qué a los demás sí les dan permiso en el trabajo? A otros trabajadores no les dice nada. ¿Por qué a mí me tienen que poner esta restricción? Y como esas muchas más. Acá vamos a ver cómo la sabiduría espiritual del apóstol anticipa la manera en la que los hermanos y las hermanas de la iglesia podrían estar tomando sus instrucciones escritas.
los consejos ahí expresados en aquella amorosa carta. Según lo que vimos y leímos juntos en este versículo 5, dice la palabra de Dios, esto digo, quiero que estén. Es una voluntad en el ejercicio de su apostolado. Querer que estén es querer que guarden un estado o condición. Y esa intención revela, se lo pongo aquí a manera de resumen, quiero que estén libres de preocupaciones. Quiero que estén sin intereses divididos. Quiero que estén con un beneficio propio, porque dice su propio bien, su propia seguridad, su propio interés, su propio bienestar, su propia satisfacción, su mayor seguridad. Quiero que estén promoviendo lo que es honesto. Quiero que estén en constante devoción al Señor. No para ponerles restricción. ¿Cómo preguntaría a alguien? ¿Poner restricción? ¿Qué quiere decir restringir? Reducir, limitar, acotar, disminuir o privar. Oh, pueblo de Dios. Oh, cuerpo de Cristo. Hermanos aquí, estos que estamos aquí y los que estamos acá. Y si hay alguien en las redes escuchando esta predicación. Amados todos, amadas todas en el Señor. ¿Qué necesitamos? Pregunto. ¿Cómo declamar o proclamar y de qué manera? ¿Qué lejos está de la disposición divina y de la intención ministerial de este inútil predicador el ponerles intencional y secularmente alguna restricción? ¿Por qué? ¿Qué interés tendría el que habla aquí enfrente de ustedes en poner alguna restricción con algún interés personal? Si usted sospecha, venga y pregúntemelo. O si ha habido alguien que le ha puesto en sus oídos un pensamiento así, es saludable que usted valide, porque no hay ninguna intención, ni personal ni ministerial. ¿Qué me ganaría yo con mantenerle a usted restringido? Pablo desde Éfeso se lo escribe a los corintios. ¿Por qué? Porque debe haber habido en la iglesia de Corinto alguna postura, algún pensamiento, alguna voz que puede haber dicho, no, lo que pasa es que mira, Pablo, lo que quiere es esto, lo que quiere es aquello. Providencialmente Pablo se da cuenta y les dice, hey, yo lo que quiero es que estén constantes en su devoción. Lo que quiero es que ustedes estén. Y menciona 6 parabienes. No quiero restringirlos. El propósito no es ponerles restricción. Por eso la fábula que cito en el editorial del boletín, ¿lo tiene ahí todavía? Mire. Dice un poquito más allá de después del primer párrafo. Dice, cuenta una fábula, y ahí les dije que me había comido una letra A, ¿verdad? Cuenta una fábula que después del enfado que por ya mucho tiempo sentían aquellos niños, al tener que jugar en un patio limitado por un cerco que no les permitía ir más allá, un día decidieron brincar sobre aquel cerco. No aceptarían más seguir encerrados. Cuando alrededor de aquel patio tenían tanto espacio para explorar y conocer. ¿Se imagina aquellos chiquillos que veían ese cerco como una manera de estar limitados? Y mira, y allá se ve que hay mucho campo y mira cuánto espacio hay aquí, allá aquellas piedras como para trepar y en aquel árbol poner un columpio. Pero ¿por qué tenemos que estar aquí en este corral, aquí con este cerco?
Vamos a olvidarnos de esos límites, ya no tiene caso, esas son exageraciones de mis padres, que me quieren sobreproteger o que están queriendo abusar de mí teniéndome aquí limitado a este espacio. Dice la fábula que pues un día dice, no más, no, ya no vamos a aceptar el encierro, vamos a brincarnos esa cerca y vamos a ir alrededor a jugar, no más en los límites de este patio. Tenían tanto espacio por explorar y conocer. ¡Sorpresa! Fue ese mismo día que un oso salvaje bajó de la montaña y hambriento suficiente atacó a uno de aquellos inquietos niños que había rechazado estar seguro. Afortunadamente un vecino fue testigo del ataque y con rifle en mano logró ahuyentar al oso. Bien haremos si a partir de lo que Dios nos revela hoy, aprendemos que lejos de restringirnos, Él nos quiere seguros. Y esa era la intención apostólica. Les amo en el Señor, les dice Pablo a los Corintios. No interpreten mi enseñanza, las ordenanzas, los imperativos que leen en mi carta, escritos de mi puño, como una restricción. No es esa, no ha sido, no fue, ni será la intención de Pablo. Y si no es la intención de Pablo, hermano, con la Biblia en la mano, yo le digo, no es mi intención. No es mi intención. Y si algo o alguien le hace a usted suponer que esa es una intención del pastor, déjeme decirle, con la Biblia en la mano, es un intento de Satanás por engañarle. Y usted, si es un verdadero creyente, no va a creer en ese engaño. Y aquí sí, la prescripción pastoral es que si algo así llega, ya sea un pensamiento o un dicho, no se entretenga usted considerándolo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo cautivar el pensamiento. Pues no sé, hermano. Bueno, pues voltea al diálogo que la serpiente tuvo con Eva. Y ahí estaba muy entretenida, ¿verdad? Disertando y pensando y comunicando e informando. Hasta que ese fruto es agradable. Y si no es cierto nada de lo que dice Dios que nos va a pasar, pues me lo echo. Después de vivir esa evolución de engaño. No para ponerles restricción. Y vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que Dios sea el que nos dirija. Señor y Padre nuestro, gracias por verdades como esta. El tema que aborda tu siervo, Señor, en el ministerio que le diste, es un tema tan actual que podría maravillar a cualquiera que invirtiera unos minutos en meditar al respecto. Porque esto escrito aquí parece que es una vivencia tal vez de ayer o de antier, o cuando mucho de una semana, o del mes pasado cuando mucho. La configuración social y la configuración cultural y familiar y hasta denominacional, Señor, tiene una vigencia que es sorprendente. Por eso tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice la misma palabra allá en Hebreos. Por eso ayúdanos, Señor, a ser expuestos de una manera sencilla de nuestra parte, sin prejuicios y sin obstáculos. Que tu Espíritu Santo haga sensible a cada uno aquí a la voz de tu consejo y de tu verdad. Y que incluyéndome a mí, Señor, nos controle por completo, para que tu propósito esta tarde aquí se cumpla. Que tu palabra pues sea expuesta y sea recibida con el poder de lo alto. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. ¿Cómo podría usted y el que habla discernir, asimilar,
considerar sabia y atinadamente la verdad que el apóstol refiere acá. No es para restringir. Y si no es para restringirnos, entonces es válido hacer esa pregunta. Gracias por hacerla. El omnisciente y omnipotente Dios sabía que más de uno, tanto en Corinto como acá en San Diego, o en México, o en Venezuela, o en España, o en Florida, o en Texas, o en Chiapas, que es de donde se reportan que reciben estos mensajes, estas prédicas, en donde quiera que usted esté, que atienda este mensaje, es válido que pudiera tener alguna duda así. Y sabiéndolo Dios, es por eso que a renglón seguido podemos leer una declaración que abona un valor eterno. Es como una póliza de seguro, porque de hecho pues usa ese término, ¿verdad? Vaya conmigo al versículo 35. Note usted lo que dice la palabra de Dios. Esto digo por su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto. ¿Y qué dice? Y para... Amén. Para asegurar. Para asegurar. Asegurar. ¿Qué quiere decir asegurar? ¿Verdad? Que no nos entretenemos a pensar el valor de la palabra de Dios, afirmar la certeza de algo. Preservar o resguardar de daño a las personas o a los bienes. Eso es lo que quiere decir asegurar. Defenderlas hasta impedir que pasen a poder de otro. Asegurar. No hay intención de restringir, lo que quiero es asegurar. Llevo en mano de 2 ejemplos para poder entender y a ver si esto nos ayuda a aterrizar mejor el consejo apostólico que leemos aquí en 1 Corintios 7. Ya pasamos por 1 Corintios 6:12. Si usted se acuerda, ese versículo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué es que el apóstol repite el mismo precepto 4 capítulos después, ahí en 1 Corintios 10, en el 23 prácticamente, con la variación de 2 o 3 palabras, es el mismo precepto? Porque allí leemos que dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. La reiteración de este precepto de Dios para la iglesia de Corinto demanda nuestra enfática atención. Pablo les escribe en estas 2 oportunidades reiteradamente para ponerles restricción. ¿Es que se quiere asegurar de que aquellos queden ahorcados ahí? ¿Qué contestaría usted? ¿Esa es la intención apostólica? Por supuesto que no. Me es lícito, sí, pero te conviene, pero es de provecho, no. Entonces, si no es de provecho, ¿por qué le das espacio? ¿Por qué te das la oportunidad? Pero no tiene nada de malo, pues lo malo que tiene es que no es de provecho. No es entonces para restringirlo. Sí, lo hace reiterado, pero no por querer ponernos un lazo en el cuello. Por supuesto que no, lo hace para salvaguardarlos, para asegurarlos. No es para restringirles, es para que estén a salvo, para que estén seguros, para cuidarlos. No es de provecho. Lo que quiere Él es que estén a salvo. No se va a apoyar en el hecho de que si es legal o no es legal. ¿Es de provecho? No, pues entonces no lo haces. No lo haces. ¿O qué vas a sacar de provecho? Pues nada, pero pues lo voy a hacer. Si no es de provecho, no lo hagas.
Le doy gracias a Dios por el devocional en el desayuno de las hermanas ayer. Fue un tiempo dulce. Cuando terminamos yo me subí a darle gracias a Dios. Hijas de Dios, movidas por Él, no para atender lo que las murmuraciones de este mundo acarrean, vía las vías que ustedes quieran, vía la amistad, vía el chisme, vía la red social, vía todas esas vías por las cuales puede ser contaminada la mente de una hija de Dios. Pero apartar ese tiempo y gozar de la oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Y cómo el Espíritu Santo provocó un milagro ahí. Y las hijas de Dios vertieron su corazón y aprendieron. Y yo estaba apenas poniéndole los puntos finos a este bosquejo y decía: Señor, gracias por dejarme ver la intención apostólica. ¿Quieres que estén a salvo? Eso es lo que tú quieres. Si no es de provecho, líbralas entonces de entretenerse, de andar escuchando murmuraciones ociosas y perversas. No es de provecho. No, pero espérate, déjame decirte, no quiero oírlo. Es más, si nada más quieres ocupar ese tiempo en que yo te preste atención, mejor aquí me separo de ti. ¿Por qué? Porque no es de provecho. Y la palabra de Dios me enseña que cuando esta restricción se presenta, es para tenerme a salvo. Así es que no voy a ser necio ni necia para exponerme a estar oyendo lo que quieres decirme. No es una intención piadosa. Y como dice la palabra de Dios, allá en 1 de Juan 2:15, esto no está en el mensaje, esto Dios me lo acaba de traer a la memoria. ¿Sí sabe usted qué dice 1 de Juan 2:15? ¿No? Ok, vamos. Esto no está en el bosquejo, hermano, se lo voy a incluir por el mismo precio, ¿ok? Bueno, yo no se lo voy a incluir, Dios nos está dejando incluirlo aquí. Vamos todos allá a 1 de Juan. Y lo vamos a leer todos juntos. Porque esta es la voluntad de Dios. Mire, tal vez si hubiera estudiado más, Dios me hubiera dejado agregarlo al bosquejo, pero aunque no estudie más, de todas maneras aquí lo estamos agregando, ¿verdad? Ok, vamos a leer todos el 15, el 16 y el 17. 3 versículos. ¿Le parece? Hey, hermano, esto nos lo está enseñando Dios ahorita a todos a parejo, ¿eh? A mí me está sirviendo de recordatorio, pero lo estoy aprendiendo junto con ustedes, ¿ok? ¿Ya está en 1 de Juan 2? ¿15? A ver, voy a esperar a Tony, porque está bien hecho. ¿El Anthony ya tienes Biblia, Anthony? Acércate a tu mami, al cabo tienes buena vista, ¿ok? Vamos a leer pausadamente esos 3 versículos. 1 de Juan 2:15 dice así la palabra de Dios: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios bendiga su palabra. Esto es palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo es de provecho, decía Pablo, ¿verdad? Y lo dice 2 veces en esa primera carta a los Corintios. A la luz de la palabra de Dios vemos que el origen de todo lo que nos pasa es o Dios o el mundo. ¿Lo pudo ver ahí en 2:16? ¿Verdad?
y menciona todo lo que puede venir del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos, dice, vienen del mundo, no del Padre. Entonces, nos está poniendo delante de una verdad, de esas de 24 quilates, que son como un lingote de oro, del cual ni usted ni yo podemos escapar de apercibirnos. Ni usted ni yo podemos decir, yo no lo vi, yo no me di cuenta. No, ¿cómo no? Ahí está. Si aquello no viene del Padre, la palabra de Dios nos dice de dónde viene. ¿De dónde viene? Del mundo. Entonces, una influencia mundanal no viene del Padre, ¿o sí? ¿De dónde viene? Del mundo. ¿Será de provecho? Puede no ser ilegal, ni tampoco nos va a hacer perder la salvación, pero no es de provecho. Si el origen es del mundo, ¿por qué no sabremos entretener en eso? Pues a mí me entretiene mucho. Bueno, la palabra de Dios dice aquí que si tú prefieres eso, el amor del Padre no está en ti. ¿Ya ves lo que implica? Poner atención, dejarte influir, como dice Pablo a los Gálatas, proveer para los deseos de la carne. Nada más te viene a ubicar en tu realidad existencial. El amor del Padre no está en él, y si no está el amor del Padre, ¿cómo se expresa el amor del Padre? Mediante la redención en Cristo Jesús. No es un redimido de Dios, no es una redimida de Dios. ¿Por qué? Porque disfruta y se entretiene y deja que esto pase, y deja que esto influya, y actúa en consecuencia, y deja que su ánimo se afecte, y deja que su conducta se afecte, y deja que su percepción se afecte. No lo hago para restringirte, dice Pablo. No se trata de poner restricciones. Nunca fue así. Lo que Él quiere es que estén a salvo. No para ponerles restricción. Punto número 1. En el versículo 32 leímos, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, ¿cómo puede agradar al Señor? Sin preocupación puede agradar al Señor. Y creo que ahí cambié un poquito el boletín, porque cuando estaba afinando ya el bosquejo, algo cambié aquí, porque se preocupa y puede agradar al Señor. Ahí debería decir, lo puedes cambiar, Carla. Sin preocupación puede agradar al Señor. Como persona, sí, sin preocupación puede agradar al Señor. Como persona, soltero, soltera, no tiene por qué preocuparse por las necesidades materiales de un cónyuge. Y es por eso que aquí Pablo le lleva a asumir al soltero que tiene más disponibilidad y posibilidad, de dedicarse de manera exclusiva a la obra del Señor. Es más que válido aspirar al estado honroso del matrimonio. No está diciendo Pablo que se queden solteros. No, es válido aspirar al honroso estado del matrimonio. Es prerrogativa bíblica en sí, revelada desde Génesis 2:24, si se acuerda. Aquel versículo habla de que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Proverbios 18:22, bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¡Qué preciosa, verdad! Carlos, hallaste esposa, hallaste el bien. Tony, hallaste esposa, hallaste el bien. Anthony, tú todavía no has hallado, pero vas a hallar. Y cuando eso pase, hallarás el bien. El sentir de Berseba, ¿cómo es? De Betsabé, sí, creo que es Betsabé en español, la mamá de Salomón.
cuando describe a la mujer virtuosa de Proverbios 31, es el deseo ferviente de una madre porque su hijo Salomón encuentra una mujer con esas características. Hay el bien. Así es que la prerrogativa de el honroso estado del matrimonio es bíblica. Acá el idioma original no habla de encontrar, porque dice el que haya esposa, haya el bien. ¿Se da cuenta? Eso dice 18:22 de Proverbios, y alcanza la benevolencia de Jehová, pero tenemos que tener cuidado, porque el idioma original, que en este caso es el hebreo, no habla de encontrar como resultado de una búsqueda intensa o intencional. Más bien refiere un resultado fortuito. Hallar. Como el de un hallazgo. Podríamos apoyarnos en el ejemplo de aquel trabajador de la construcción que en la remoción de tierras, en una excavación profunda, halla. Por eso decimos un hallazgo. Halla una pieza arqueológica, por ejemplo, de alto valor. Es el operador de una retroexcavadora. Ahí está jalando palancas, ¿verdad? Y la retroexcavadora está escarbando. ¿Lo tienen ahí para buscar una pieza arqueológica? No. Pero la halla. Es un hallazgo. Y a lo mejor mueve la pala y pega en algo duro y levanta la pala mecánica y se asoma y ve que algo brilla ahí abajo. Y le habla a su mayordomo, a su supervisor, y le dice, hey, y van y resulta que hallan. Mira, espérate. Es una pieza de oro. Esto debe pesar unos 200, 300 kilos. Espérate, es un hallazgo. En ese sentido es el que haya esposa. ¿Ok? Hermano Héctor, ¿verdad? Sí, el hermano Héctor estaría diciendo amén, hermano. Yo hallé a la esposa mía. Es un hallazgo de ese tipo. No han sido pocas las féminas que, estando solas, se acercaron a pedirme consejo alguna vez, ¿verdad? Hermano, ¿cómo puedo hacer para encontrar esposo? Digo, no sé, hermana, la Biblia no nos dice cómo hacerle. Y yo no me voy a atrever a darle un mal consejo o una mala instrucción. Pero hay algo que sí le puedo decir. Usted quiere encontrar esposo, sí. La Biblia sí nos dice, hay cosas que no debe hacer. Si usted no hace eso que la Biblia dice que no haga, lo más seguro es que en su gracia Dios podrá mostrarle su voluntad. Bueno, ¿y qué es lo que no debo de hacer? Si se compromete con Dios a hacerlo, yo le comparto cuando menos unas 4, 5, 7, hasta 10 cosas tal vez le pueda compartir, pero necesita comprometerse. De otra manera no voy yo a desperdiciar el consejo de Dios en una mente que va a evaluar si sí o si no, porque es voluntad de Dios. Bueno, pues no sé. Digo, pues yo tampoco. Digo, mire, le voy a decir una y ahí usted me dice si quiere que continuemos, ¿le parece? Como quien dice, esa se la voy a dar gratis. No se tiene que comprometer. Bueno, vamos aquí a Gálatas, donde dice la palabra de Dios, no proveáis para los deseos de la carne. No, pues ya no me digan las demás. Ok. No voy a ir a la Biblia, pero sí le puedo decir que lo último que una verdadera hija de Dios hace para buscar esposo es meterse a las redes sociales, a estar aceptando y enviando solicitudes de amistad a cuanto sujeto ve ahí, o viceversa. Eso no nada más es mundano, es hasta diabólico. Mira, este se ve simpático. Le manda una solicitud de amistad. Y luego le manda una foto con más filtros que nada, ¿verdad? De manera que ya cuando el sujeto quiere conocerla, dice, caray, esta no eres tú. No, espérate, vas a ver, me puedo arreglar así como estoy en esa foto. Nunca lo va a conseguir.
Por eso le digo, ahí está implícita la lujuria, está implícito el engaño, está implícita la vanidad. ¿De dónde proviene eso? ¿De Dios o del mundo? Amén. ¿Ya ven? Están como coro ahora, están enganchadas en el mensaje, gloria a Dios. Estamos hablando entonces, apoyándonos en esta verdad, podemos entonces entender que si ese hallazgo referido no se da o no se ha dado en la vida de aquel o de aquella, no hay preocupación o compromiso, tampoco hay congoja resultantemente, como para que pueda ver una restricción para servir a Dios, al célibe o a la virgen o al que tiene don de continencia. Está de más, pues acabaría siendo innecesario ese afán. Siendo de Dios y no teniendo un compromiso terrenal con un cónyuge, aquel tendrá una avenida abierta para temer más a Dios, para amar más a Dios, y como tal habrá de agradar primordialmente a Dios. Cuando nosotros hemos podido asimilar esta verdad, aquel sin preocupación puede agradar al Señor. Debe decir sin preocupación puede agradar al Señor, Carla, si lo cambias ahí. No es pero el casado se preocupa, no es sin preocupación puede agradar al Señor. Punto número 2. En el versículo 33, seguimos leyendo, dice la palabra de Dios así: pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sí, aquí ya la preocupación de agradar a su mujer queda implícita. Y por eso se preocupa por las cosas del mundo. Es consejo apostólico allá a los tesalonicenses, cuando habla de que si aquel no provee para los suyos, ha venido a ser peor que un incrédulo. Y proveer para los suyos implica trabajar, invertir algo de fuerza en una tarea secular, en una tarea del mundo, en escarbar, en construir una vivienda, en arreglar o reparar alguna máquina, administrar. Es algo que implica una interacción directa con el mundo. Satisfactores que en la mayoría de los casos son dictados por la cultura y el entorno social del sistema, que no deja de ser pasajero. Es en este entorno contractual que él debe considerar su deber, ese deber que llama, y la responsabilidad conyugal, paternal o maternal no habrá de ser echada a un lado, tendrá que ser considerada. Y por eso decimos aquí preocupado por las cosas del mundo. Matthew Henry comenta, abro comillas, esto es algo que él comenta: aunque una espiritualidad intensa permite al creyente casado servir al Señor con un corazón indiviso, es cierto que si al estado matrimonial se añade una congoja o preocupación especial, cabe la tentación de distraerse demasiado en las exigencias que la vida conyugal y familiar demandan, hasta el punto de llegar a sentirse uno dividido, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa obligación conyugal. Se llega a sentir dividido. Este otro connotado teólogo, Lightfoot de apellido, comenta: un hombre que de suyo es un héroe de la fe se vuelve cobarde al pensar que su mujer podría enviudar y sus hijos podrían quedar huérfanos si él se pasa de valiente.
Eso es la preocupación que causa el mundo ya cuando se está casado. Después de que tuvimos ese buen tiempo en casa con las hermanas que vinieron al desayuno, ya habíamos quedado de ir a Tijuana para ver unos pendientes ahí por la cuestión de, pues, pendientes que tenemos que hacer cada mes allá en Tijuana. Y bajé y bueno, ya nomás estaba la hermana Elvira, ya salimos la esposa mía y yo, y ya le pregunté y me dice, no, sí, la hermana Dinora se fue porque tenía compromiso con la familia. Y luego la hermana Grisel se fue porque ya sabía que iba a llegar el esposo. Entonces, las dos casadas tenían una preocupación por el matrimonio, por la familia. La hermana, como no es una hermana casada, nomás está David ahí, al cual le puede dar un puntapié muy fácil, no se crea, estoy bromeando. La hermana todavía estaba ahí, conversando, edificando, trayendo a la conversación cosas que podrían ser de bendición. Y ese fue un buen ejemplo. Por eso le decía, yo le doy gracias a Dios, me ayudó mucho a vivir ayer experiencias que tenían que ver con el mensaje. Pero esa es la condición del casado. Y obviamente podríamos mencionar muchos ejemplos aquí. Déjenme ver si lo tengo acá en otra parte. Bueno, si aparece en otra parte del bosquejo lo vuelvo a mencionar, pero es que hay tendencias denominacionales que se vuelven bastante ociosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tienes un ministerio, tienes que cumplir con tu ministerio aunque no cumplas con tu familia. Es que la familia es el primer ministerio. La familia es el primer ministerio. Antes que la iglesia, Dios instituyó a la familia. Y muchas de las veces he tenido que aconsejar a hermanos o hermanas que están inconformes porque no tienen tiempo familiar por causa del ministerio. No, pues sí, yo quería que nos fuéramos a pasar tiempo en familia, pero pues tenía que cumplir con este ministerio, tenía que cumplir con aquel ministerio, sí, hermano, tenía que hacer esto, tenía que hacer ello, y ya tienen que entender que primero es Dios. No estás entendiendo la postura y la línea teológica de prioridades. Primero siempre será la familia. No puedes decir, disculpa, no preparé de comer porque tuve que ir a visitar a unas hermanas que me necesitaban. Hubo una convocatoria en la femenil en la iglesia de ir y ayudarle a asear su vivienda a la hermana, y pues lo siento, no te preparé de comer. Eso rompe el orden. Aquí la consideración es una consideración muy clara. La preocupación por las cosas del mundo son justificadas en el contexto familiar. Y no se espera que alguien que tiene que cumplir con la familia, con el cónyuge, necesariamente tenga la misma disponibilidad del que no. Y eso es bíblico. El entorno familiar es prioridad. Tu función como cónyuge o como padre o como madre es prioritaria delante del testimonio de los que no conocen al Señor. No para ponerles restricción. Punto número 3. En el versículo 34 leemos. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu.
Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces las cosas del Señor por un lado y las cosas del mundo por otro. Así es como lo marcamos el punto número 3, tomando como base o como guía el versículo 34. Por un lado, se anticipa un principio básico que debe aplicarse para tener un buen matrimonio. Note usted, es un principio básico que ha de aplicarse para tener un buen matrimonio. ¿Cuál es ese principio? Que cada cónyuge ha de procurar agradar y complacer al otro. Y entonces se hace un círculo virtuoso, ascendente. Ese círculo virtuoso se rompe cuando nada más uno procura agradar al otro y ese otro no se preocupa por agradarle. Entonces se rompe el círculo virtuoso y se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el que se preocupa por agradar no ve la misma respuesta en la reciprocidad que espera. Y tal vez no de inmediato, pero después de un tiempo viene a resentir esa falta de, que nunca debe ser condicional, porque entonces entraría en un cuadro de codependencia, pero desafortunadamente sucede. Y entonces el que era virtuoso se vuelve vicioso, un círculo vicioso en el que a mí no me importa lo que tú digas o hagas, pues a mí tampoco me importa lo que tú digas o hagas. ¿A dónde vas a ir? No me importa. Si te vas a tardar, no me importa. Ok, pues yo me voy a ir y no tiene por qué importarte ni por qué tienes que preguntarme. Y entonces viene el picadillo que viene prácticamente a destruir el precepto de Dios. Pero ese principio básico que debe aplicarse para tener un matrimonio es que el esposo procura agradar a la esposa y la esposa procura agradar al esposo. Y la complacencia se da en ese círculo virtuoso, la complacencia mutua. Entre las cosas del mundo, aquí dice, se tiene a las vírgenes, aquellas que solteras nunca han contraído matrimonio. Y también se tienen a las identificadas como solteras, bien pueden ser descritas como quienes una vez casadas se divorciaron. Y también se tiene a las viudas, que son las que una vez casadas ahora están viudas, dada la muerte del cónyuge. Sí, la realidad en cuanto a expectativas es inobjetable. Los intereses son diferentes. La que no está casada y la virgen se ha de preocupar por las cosas del Señor. Por eso le digo, ¿dice aquí que con esto van a encontrar esposo? No, no dice eso. Pero yo me pregunto y le invito a usted a considerar, si estas vírgenes o estas que no están casadas se han de preocupar por las cosas del Señor, ¿no tendrá a bien Dios ser propicio a la necesidad que lleguen a tener estas mujeres? ¿Y por qué me atrevo a hacer esa pregunta o esa conjetura? Estoy refiriéndome a las que no están casadas y a las vírgenes, que se han de preocupar por las cosas del Señor. Porque aquí entonces podríamos preguntar, ¿y por qué o para qué se van a andar preocupando por las cosas del Señor? Y yo le diría, gracias por la pregunta, porque ahí es donde cabe, ahí es donde yo puse mi conjetura. Porque la palabra de Dios es fiel y contesta. Para ser, y este ser es hoy aquí, lo que ya son por la gracia de Dios, dice para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. La ruta más cercana en la interacción de la virgen y de la soltera en su relación con Dios es, como dice aquí este versículo, ocuparse de las cosas del Señor. ¿Cuáles son las cosas del Señor?
¿Verdad que el Espíritu Santo ya se lo está revelando? Una relación cotidiana, extensa e intensa con Dios, una vida de oración, una vida de meditación bíblica, una vida de constancia, de cumplimiento, una vida de consagración. Esas son las cosas del Señor. Esas son las cosas del Señor. Santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Ocuparse en el mundo y en las cosas que están en el mundo es preocuparse por las cosas del Señor. Pregunto yo, ¿son las casadas las que en su ministerio familiar de esposa y madre se han de ocupar en el mundo para agradar a su marido y cuidar a sus hijos? Bueno, es que la que está casada tiene que tener una interacción más directa con el mundo, por ver por aquellos satisfactores para los hijos, aquella protección para los hijos, aquella satisfacción para el esposo. Y en ese sentido, la interacción con el mundo no nada más es válida, es justificada y hasta necesaria, siempre y cuando ese sea el esposo y los hijos el objetivo principal, no la propia vanagloria. Porque desafortunadamente sale al mundo y en el mundo hay un escaparate de muchas atracciones, en donde se lleva $500 para comprarle los uniformes a los niños. Y resulta que no hubo uniformes, pero se gastó los $500 en cosméticos y en mascarillas y en prendas y en esto y en aquello. Eso ya no fue para cumplir con su ministerio de casada, fue para su propia vanagloria. ¿Me explico? Bueno, las cosas del Señor y las cosas del mundo. Cuidado. Punto número 4. No para ponerles restricciones. Y esta es la parte medular del mensaje. Si no puso atención o se distrajo, está bien, pero no se distraiga en estos últimos 7-8 minutos. Beneficio, honestidad y devoción. El estado del matrimonio no impide una devoción profunda al Señor, pero sí puede dar lugar a situaciones que interfieren con ella. La soltería tiene menos obstáculos, aunque no garantiza una mayor virtud espiritual. Así es que el punto número 4, según el versículo 35, habla de beneficio, honestidad y devoción. Primero aquí, es el beneficio lo que Pablo antepone a la restricción. Me llama la atención que la palabra en el original para restricción es una palabra griega que pronunciada en español suena como brokos. Este término en el idioma original significa el lazo que se emplea para cazar pájaros ahorcándolos. Así es como escribe Pablo a los corintios y les dice, ¿saben qué? No es para usar esta soga, que es una trampa para ahorcarlos como los pájaros. Traducido, restricción. Pablo nunca tiene o tendrá la intención de dar caza a los fieles de Corinto e impedirles la libertad de movimiento. No, nunca fue así. Así lo mencioné en la introducción. La revelación ya presentada a la iglesia respecto a la prioridad ministerial que se puede anticipar desde la vida de una virgen o un soltero o soltera es calificado como beneficio, principalmente porque se estaría evitando la fragmentación de aquella prioridad. Fragmentación de aquella prioridad en pequeños o menores prioridades. Esa fragmentación o esa repartición o esa ruptura descrita más a detalle se puede entender cuando sabemos que el término del idioma original que usa Pablo es memeristai, fragmentar, hacer pedazos, es decir, en lugar de tener la prioridad de estar para Dios, ya casado, memeristai,
Tengo múltiples prioridades que compiten entre sí. Tengo que agradar a Dios, sí, pero tengo que agradar a mi cónyuge, y tengo que agradar a mis hijos, y tengo que cuidarlos, y entonces ya son varias las prioridades. Después de mencionar el beneficio, se menciona acá la honestidad. Y note, estoy en el versículo 35. Dice la palabra de Dios: esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, no para ponerles brocojos, sino para promover lo que es honesto, la honestidad. Y dice aquí de la honestidad algo que está referido como promovida. Y vamos a discernirla y aplicarla no como honradez, que recurrentemente se tiene esa equivocación, ¿verdad? Decimos hay que ser honestos y lo entendemos como honrado. Alguien que es honesto es alguien que no se roba algo, no. Eso es alguien que es honrado. Pero entonces, ¿a qué se refiere con honestidad, hermano? Bueno, pues, ¿qué le parece si lo aprendemos juntos? Honestidad, compostura, moderación, respeto a la conducta moral y social. Y podríamos en este contexto agregar ministerial, conducta moral, social y ministerial. ¿Qué se considera apropiada? Recato, decencia, rectitud de comportamiento. Eso es honestidad. ¿Verdad que a veces la confundimos con honradez? No, ese es un hombre muy honesto. ¿Por qué? Porque yo nunca he sabido que se haya robado un quinto. Bueno, eso es honrado. El honesto es aquel que tiene compostura, moderación, respeto a la conducta moral y social y ministerial, y se considera apropiado. Alguien que se conduce con recato, decencia, rectitud de comportamiento. Bueno, y aquí podríamos avanzar mucho, no, solamente puse unos asteriscos aquí dándome a entender que puedo extenderme, pero no quiero usar el tiempo en eso. Pero recato, decencia, rectitud de comportamiento se entiende, ¿no? Una rectitud de comportamiento es, ¿usted aceptaría participar en la murmuración de alguien que está ausente? Eso es rectitud de comportamiento. Mira, déjame decirte esto de fulana. ¿Sabes qué? Ella no está presente, discúlpame, pero no me gustaría invertir tiempo en eso. Se está siendo honesto. Pero mira, nada más no lo quiero oír. Discúlpame, no lo quiero oír. Es más, a lo mejor llega en 15 minutos. Cuando llegue, si quieres, abordamos el tema. Oh, ok. Uy. Sí, mejor. ¿Te parece? Eso es alguien que es honesto. Ese es alguien que es honesto. Alguien que no es honesto es, mira, déjame contarte de fulana. A ver, ¿qué sabes tú? Porque yo también traigo algo que sé de ella. A ver, suéltalo. Esa no es una conducta, como dice aquí, recta en comportamiento. ¿Ya me expliqué? Que se considera apropiada, recato, decencia, rectitud de comportamiento. Y podríamos abundar ahí, pero no vamos a usar el tiempo para eso. Ya entendió usted, ¿verdad? A ver, digan amén los que entendieron. Gloria a Dios. Ninguno o ninguna será honesto si por priorizar la devoción espiritual o la fidelidad a un ministerio eclesiástico se le viera relegando o devaluando su responsabilidad conyugal. Ejemplo. Tengo que pasar tanto tiempo en oración que no puedo fomentar una relación con mi hija o con mi hijo. ¿Cuántas veces ha sacado a su hija a una cita, hermano? Estoy hablando a los papás aquí. Está muy chiquita, llévesela así. La primera cita que tuve yo con la hija nuestra,
La tuve a los 9 años de ella. Fuimos a un Burger King. Y pedimos una malteada grande con 2 popotes. Y nos tomamos la misma malteada con un popote cada quien. La última cita que tuvimos, ella tenía 24 años, 25 años creo. Nos fuimos a montar a caballo allá a Rosarito. Y esa muchacha es un espíritu aquino que parece que se conecta con los caballos. Yo andaba todo asustado ahí, no me animé a galopar y el de ella estaba sudando. Hasta el señor que nos rentó el caballo ya me quiso cobrar más porque le estaba poniendo una carrilla muy dura. Digo, no, cóbrame lo que quieras, pero deja que lo corra. Nada más ella y yo. Y luego terminamos y nos fuimos a Puerto Nuevo a comer una langosta. Y curiosamente llegó una hermana de la iglesia. En aquel tiempo se dedicaba a bienes raíces, vendiendo terrenos ahí en toda esa región de Puerto Nuevo y de Popotla y todo eso, y ahí nos vio. ¿Cuántas citas hubo en el Inter? Bastantes. Aquella en la que a punto de cumplir 14 años, ya había cumplido 14 años, le empecé a enseñar a manejar. Y en esa ida a manejar me contó que ya tenía novio. Andy, pues. James era el quarterback, el popular de la preparatoria. ¿Su hija le ha contado algo así a usted? Relación. Yo no puedo decirle a mi hija, a mi hijo, no puedo pasar tiempo contigo porque tengo que ir a la iglesia o porque tengo que cumplir con este ministerio. No puedo dejar a la esposa esperando porque el pastor me citó para ir a evangelizar o para ir a visitar a una familia nueva de la iglesia. Ninguno o ninguna será honesto si por priorizar la devoción espiritual o la fidelidad a un ministerio eclesiástico se le viera relegando y devaluando su responsabilidad conyugal o familiar. Ya le mencioné algunos ejemplos. El tercer aspecto que considera aquí el apóstol en este versículo 35 es asegurar constancia. Y aquí hay que pausar. El llamado de Dios que acá vuelve a presentarse, al igual que en muchos otros pasajes bíblicos, es asegurar. Y luego refiere constancia, es asegurar. En el entorno del intercambio comercial de artículos y servicios de estos tiempos ya podemos entender mejor o más fácilmente lo que es una garantía. Algo o alguien que asegura. Algo o alguien que da certidumbre, que agrega valor por la sólida expectativa de eficiencia tanto en la función de un producto o en la calidad del servicio que se adquiere. Y que tiene, por lo regular, un costo adicional, ¿cierto? Asegurar. Asegurar. Hasta cuando uno compra algo en la Walmart ahí, ¿verdad? Llega uno a comprar ahí, no sé, algún artículo. Y le dicen, ¿quiere comprar la garantía adicional? Porque la tienda aquí nomás le da 30 días de garantía. ¿Qué estoy haciendo? Es un intangible que tiene que ver con la seguridad de que si después de 30 días falla, aquella firma va a reemplazármelo o va a reparármelo sin costo. Lo que estoy haciendo con al tomar esa alternativa es asegurar. Aquí refiere el asegurar constancia. ¿Pero qué es constancia?
firmeza, perseverancia, permanencia. Firmeza, perseverancia y permanencia en las resoluciones, en los propósitos o en las acciones. ¿Es usted constante o no? ¿Se le puede contar a usted entre aquellos que es constante? No nada más en el entorno ministerial, aquí bajo este techo. No. En términos generales, ¿se puede contar con usted como una persona que es constante? ¿O no? A lo mejor el tío Paco invita a una reunión de traje y a usted le encargan que traiga los desechables. Y la reunión es a las 3. Ya son las 2:30. Y el tío Paco puede estar confiando que usted va a llegar a las 3 con los desechables. O se trajo un bonchecito el tío Paco de su casa porque ya sabe que usted no es de los constantes. ¿Nota usted el ejemplo que estoy poniendo en el entorno general? Pero ¿qué del entorno ministerial y de nuestra vida devocional con Dios? ¿Es usted de los constantes? ¿Se cuenta con usted como una persona que es constante y además que asegura serlo? Firme, perseverante y permanente en las resoluciones, en los propósitos, en las acciones. El llamado apostólico acá no es únicamente a asegurar, sino también a ser constante. Es decir, no intermitente, no a veces sí, no a veces no, constante. Constante, como el ejemplo que Dios nos da de su constancia y de su fidelidad. Yo puedo anticipar que voy a poder predicar 1 hora porque anticipo que Dios en su fidelidad y en su constancia me dará el oxígeno suficiente para respirar las 785 veces que tengo que hacerlo para predicarles. Y no me... Y si lo hiciera, aquí caigo muerto. Ahí me caigo, ¿verdad? No. Seguridad de constancia. Es así como el concepto de la intención divina se ve complementada. Es decir, vamos a cerrar con broche de oro. Asegurar su constante, dice, devoción al Señor. Devoción al Señor. Hermano, ¿qué es devoción? Hoy sí estamos aprendiendo, ¿no? Pues ¿sabes algo? ¿Es devoción? Pues, bien devocional, bien devoción. ¿Verdad? Ayer pasamos un buen tiempo con las hermanas. Hermana, a ver, ¿quién soy? Contesta esa pregunta. ¿Se acuerda del personaje ese de Porky? De los esos Looney Tunes, ¿verdad? Ahí en Porky hay un personaje, o no, el Porky es el tartamudo, ¿no? A ver, hermanas, vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién soy? A ver, hermana, usted díganos quién es. Pues, bueno, usted, hermana, ¿quién es? Pues yo, pues soy esto. Y ya cuando pasó el susto, ya gracias a Dios pudimos ventilar un poco y gloria a Dios, cada quien tuvo una respuesta muy acertada. ¿Qué es devoción? La práctica de veneración y fervor religioso. Quiere asegurar su constante devoción, quiere asegurar que nuestra práctica y veneración del fervor religioso se hace evidente en nosotros, como muestra de que el Espíritu Santo
ya habiéndonos dado una vida nueva en el Espíritu, nos transforma, nos controla, nos hace entonces hacerle de la devoción algo que es natural, una práctica de veneración y fervor religiosos, inclinación al amor y fidelidad en el sentido más especial de la palabra. Es cierto, para cumplir con esa seguridad y esa constancia, a veces se hace necesaria la restricción, pero no es la restricción el fin. La restricción es el medio. Si entiendes que esto que te lo estoy diciendo no es para restringirte, sino para, mediante esta restricción, hacerte encaminarte en el rumbo correcto, entonces habrás entendido la bendición de lo precioso que es la intención divina, expresada aquí con el apóstol. Allá en Proverbios 25-28 encontramos un versículo que ilustra muy bien que la restricción no es el fin, es el medio. Dice en el 25-28 de Proverbios: como ciudad invadida y sin murallas, es decir, sin restricciones. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina, que no restringe su espíritu. De lo que nos está hablando este versículo es que una ciudad configurada en los tiempos bíblicos habría de tener un muro para protegerla, de otra manera sería presa fácil de las bandas de ladrones y criminales que llegarían a saquear la ciudad. Pero con esa muralla alrededor, aunque fuera una ciudad chica, no tenía que ser una ciudad enorme, tenía una manera de estar protegida. ¿Se acuerda como en el editorial? Ese cerca alrededor del patio de los niños. De manera que solamente habría una o dos puertas cuando mucho, y esas dos puertas, esa puerta o esas dos puertas estarían siempre vigiladas. Esa ciudad entonces, con ese vallado alrededor, estaba restringida para acceder a ella. Aquel que tuviera que entrar tendría que entrar por la puerta. Pero ¿qué pasaba si esa muralla se caía o se destruía? Entonces esa ciudad podía ser fácilmente invadida, saqueada. Podía entrar una banda de unos bandoleros ahí, de malhechores, y entrar 50, 100 de aquellos y hacer violadero de mujeres y robar e irse. ¿Por qué? Porque no había una restricción. Así es entonces como Salomón ilustra al que no tiene restricciones. Primero se refiere a la ciudad como una ciudad invadida y sin murallas. Es decir, una vida de desorden, una vida en la que no hay respeto, una vida en la que no hay devoción, una vida en la que no hay orden, una vida en la que no hay disciplina ni en el hombre ni en la familia de aquel hombre. Todo es una buruca y un garete. ¿Por qué? Porque no hay murallas, no hay restricciones. Es el hombre que no domina, que no restringe su espíritu. Es para protección y no para restricción. No para ponerles restricción. Concluyo. Si hemos dicho que es para no ponerles, es para ponerles protección. En el contexto de aquel que no ha nacido en el Espíritu, es una protección a la condenación eterna.
Así es como el anuncio del Evangelio se da el día de hoy. Usted que escucha este mensaje sin Cristo, déjeme decirle, le está restringiendo de la vida eterna las prisiones del pecado en el que usted vive. La libertad en Cristo está aquí para quien cree en Él, para salvación y vida eterna. Entrar en esa condición sí representará que usted aceptará o habrá de aceptar ciertas restricciones que tendrán el principal propósito de salvaguardarle, no de oprimirle. Haremos bien entonces, como hijos de Dios, en asegurarnos en una devoción constante y hacer entonces de estas restricciones el medio que nos lleve a vivir en esa seguridad. Y si no somos hijos de Dios y hemos podido entender este mensaje, hacer de este mensaje la ruta que nos lleve a creer para tener así una protección eterna que valdrá la pena cualquier restricción que se nos presente. Y si apreciamos y valoramos la disposición divina, sí, estaremos haciendo bien. Señor les bendiga.